Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con un tema que es impactante, es doloroso, y seguramente muchos de los televidentes que nos ven en Colombia y en el exterior, pues han tenido referencias de suicidas en sus familias o entre sus amistades. Y normalmente la reacción, cuando a uno le cuentan de una persona que se quitó la vida de cualquier manera, es ¿y qué le pasó? ¿Por qué se suicida la gente? ¿Qué tan grave es este fenómeno en Colombia y en el mundo? Para eso tenemos dos especialistas de primera categoría. Como dice el adagio, primero las mujeres. Gloria del Pilar Cardona. Ella es psicóloga, especialista en epidemiología y con un máster, no solamente ella estudió en la Universidad del Bosque y un máster en la Universidad de los Andes. Ha trabajado con la Secretaría de Salud de Bogotá durante 6 años. Actualmente trabaja con el Ministerio de Salud en el tema de la violencia intrafamiliar. Es conferencista, es docente de 2 o 3 universidades y lleva muchísimos años trabajando con este fenómeno. Y también hemos invitado al doctor Ronald Prado, un segundo apellido que corresponde muy bien a su profesión de médico psiquiatra, de La Guardia, porque tiene que vivir en Guardia. Él ha sido director de la Unidad de Salud Mental del Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, hoy es el director de urgencias. Es un hombre muy experimentado que estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Universidad de Medellín. Bienvenidos, doctora Gloria. ¿Qué tan grave es el fenómeno del suicidio en Colombia? Bueno, digamos que en cifras podríamos nosotros entrar a comparar y decir que no es tan grave si lo comparamos con otras violencias en términos de que es la tercera causa de muerte violenta, pero además tenemos otro tipo de muertes. Lo grave realmente son las consecuencias que genera para la sociedad, para la familia, para las personas que lo rodean. Entonces el impacto es tan grande, tanto así que ya es considerado como un evento de interés de salud pública. Claro, porque es que son cerca de 5 suicidios en Colombia al día, un fenómeno que va creciendo, como se dice, y son cerca de 1.889 casos de suicidios que se dieron, no solamente intentos, sino de suicidios de verdad, el año pasado. Este año, con respecto al mismo lapso del periodo anterior, son 25 casos más, lo cual nos podría llevar a concluir que este año vamos a estar por el lado de los 2.000 suicidios en Colombia. La tasa nuestra es baja, es alta en comparación con otros países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Sí, en comparación, por ejemplo, de América Latina, encontramos que Cuba presenta las tasas más altas de suicidio. Más o menos en el 2000, la Organización Mundial de la Salud estableció que eran 16 por 100.000 habitantes. Si lo comparamos con el resto del mundo, Rusia tiene más o menos una tasa de 38.5 por 100.000. Nosotros tenemos tasas de 4.1 y la hemos venido manteniendo durante los últimos 3-4 años, pero de todas maneras, pues digamos que el impacto es nefasto, tanto en años de vida potencialmente perdidos en el país. Finalmente quien se suicida son personas jóvenes. Claro, claro, porque cerca de la mitad son personas que se suicidan entre los 11 y los 34 años, de acuerdo con la estadística. Me llama la atención, doctora Gloria del Pilar, que Cuba y Rusia, dos países, el uno socialista todavía, el otro que lo fue, un régimen muy duro. ¿Por qué? Además, Cuba con un sistema de salud que la gente reconoce sus progresos y sus avances. Sí, digamos que aquí hay una cosa bien interesante y es finalmente tenemos que empezar a pensar de forma diferente en términos del suicidio. Si bien es cierto, puede tener un componente de enfermedad mental, hay unas condiciones sociales que pueden estar alrededor que son percibidas con el sujeto. Las personas no hacen suicidios consumados por cosas diferentes a cosas de su cotidianidad, sus relaciones afectivas, la parte económica. Entonces uno tendría que entrar a mirar cómo estamos configurando este tipo de cosas que hacen que las personas lo perciban tan grave que definitivamente cuando tengan que pensar en una solución piensen en quitarse la vida. ¿Por qué se quita la vida, doctor Prado, de La Guardia? Hay varias circunstancias. Se encuentra que el 95% de las personas que se han quitado la vida, cuando se hace la revisión del caso, estas personas tenían algún tipo de trastorno mental. Ah, sí, tan alto el porcentaje, ¿no? El 95% de los que se suicidan, 95% sí, de los que se han suicidado. Pero generalmente hay situaciones relacionadas con las condiciones sociales y económicas. Para el caso de Cuba y Rusia, hay que considerar que estos países
tuvieron unos modelos estatales en los cuales las personas gozaban de ciertas garantías aportadas por el Estado. De un momento a otro cambió esa dinámica y las personas entran en unas condiciones donde la sobrevivencia depende muchas veces de la persona y ya no del Estado. Varía por las mismas variaciones de las circunstancias de gobierno y de modelo de gobierno. Pero eso es relativo, doctor, porque si uno compara las estadísticas de suicidio en países nórdicos, que son los de más alto desarrollo del mundo, de mejor calidad de vida, donde todo se lo da el Estado, el transporte, la salud, la educación, y absolutamente todo. También se suicidan. ¿Y se suicidan de qué manera? Y es lo mismo que encontramos en nuestros países, en personas de alto nivel de formación, alto nivel académico, que siguen teniendo frustraciones y toman decisiones de esa magnitud. Por eso sigue incidiendo, de alguna manera, el efecto de alteraciones emocionales y afectivas. Claro. Una persona que tiene todo en la vida, tiene poco por qué luchar, poco que le genere dinámica personal, entonces puede entrar en procesos de monotonía en la vida y a tener incursionar en trastornos de tipo afectivo. Eso podría estar explicando. Es que acaba de mencionar usted una palabra que me imagino que es clave, porque a uno le enseñan, lo ha leído, le cuentan, es que se murió de amor. Claro, se suicida la gente por amor, efectivamente, por un desamor, porque no le pararon bolas, porque le fueron infiel o alguna cosa. Sí. Sí. Una cosa muy importante para la dinámica en nuestras poblaciones es que todas esas circunstancias de la vida que obligan a luchar por la vida generan mecanismos de defensa para superar crisis. Las personas que todo lo tienen pueden en un momento dado no construir herramientas para superar las crisis y tomar decisiones como esas, como la decisión de quitarse la vida para solucionar un problema. Entonces, en la medida que yo desde la infancia empiezo a construir, a tener alternativas para superar la vida cotidiana, pues tengo más capacidad para sortear esas crisis. Claro, para crecer y para enfrentarse con personalidad. ¿Hay alguna estadística que indique, doctora Gloria del Pilar, qué porcentaje de la gente que intenta suicidarse sobrevive en el intento? Bueno, digamos que el ejercicio que nosotros hicimos estando pues trabajando con la Secretaría de Salud fue bien interesante porque era un poco preguntándonos eso, o sea, ¿qué sucede con esa persona que intenta? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Realmente qué quería? Y aquí hay varias cosas que nosotros empezamos a detectar. Uno, lo que podríamos llamar el gesto suicida, que no necesariamente su intencionalidad es una intencionalidad de llegar a la muerte, que podríamos hablar como un suicidio fallido. Aquí lo que encontrábamos era personas que de alguna otra forma, digamos que la forma de querer expresar la situación, su condición, lo que le estaba sucediendo, esa crisis que tenía, era mediante esas manifestaciones sin tener la intencionalidad de hacerlo y no teniendo en cuenta las repercusiones que tienen para su salud. O sea, el costo en servicios médicos, en intento de suicidios, a las EPS les puede costar mucho porque son personas que pueden durar casi un mes hospitalizadas por fractura, porque prácticamente hay que hacer cirugías de alto nivel, discapacitadas para toda la vida, bueno, ese tipo de cosas. Hay otras personas que sí encontrábamos, digamos que son muy pocas en términos de esos suicidios fallidos, que su intencionalidad estaba ahí. ¿Qué encuentra uno? Era un poco la diferencia, mientras que en suicidio los que se suicidan son los hombres, en el intento de suicidio quien lo hacen son las mujeres. Ah, las mujeres y es mucho más alto. Sí. Pero acuden a métodos no muy efectivos. Intoxicaciones por lo general, pero digamos que nosotros cuando ya vemos las estadísticas a nivel nacional y a nivel de Bogotá, por ejemplo, cuál es el comportamiento de las muertes por intoxicación en suicidio, podemos ver que puede haber una relación entre aquellas que hacen un intento y finalmente lo logran. No podríamos verificar si su intencionalidad era de muerte o simplemente de hacer un gesto para llamar la atención. Pero acá sí empezamos a encontrar desde la epidemiología ciertas variables diferentes entre el intento y el suicidio consumado, como por ejemplo la edad. Las que hacen intento de suicidio son niñas entre 14 a 19 años, los que hacen suicidio consumado son jóvenes de 20 a 30 años, pero hay una cosa que es súper interesante que hay que ponerle mucha atención y es los intentos de suicidio en población de niños entre 5 a 9 años. Y eso es de lo que vamos a hablar en unos minutos. Exacto. En Entérate de Caracol Internacional. Ya regresamos
porque este tema tiene muchas variables, muchas aristas, pero es importante que todos sepamos en las familias a lo que podemos estar abocados con alguno de los seres queridos. Ya regresamos. Regresamos en Entérate con la psicóloga Gloria del Pilar Cardona y también con el médico psiquiatra, ambos con mucha experiencia, Ronald Prado de la Guardia. Un niño, ¿por qué se suicida un niño, como ha sido mencionado en la estadística por la doctora Gloria del Pilar? Miren, se discute la visión que tiene el niño de la muerte. Algunos psiquiatras consideran que el niño no tiene ideación suicida porque no tiene estructurada una visión de muerte. Pero cada vez, con mayor frecuencia, nos encontramos niños que ingresan a los servicios de urgencias con una idea clara de querer morirse. Por lo menos de no querer seguir viviendo. Sí. Se toman las aspirinas de la mamá y se toman grandes cantidades porque saben que se muere si se toman las aspirinas de la mamá. Y quería morirse, no quiere seguir viviendo. ¿Y por qué no quieren seguir viviendo? ¿Por desafecto? ¿Porque no quieren llamar la atención? Hoy en día nos encontramos que hay también alteraciones afectivas en los niños. Eso es una parte. La otra parte, donde el Estado tiene responsabilidad también, es en la dinámica familiar. Hoy los papás, para llevar el sustento a la casa, deben permanecer más tiempo en el trabajo. De ellos pasan muy solos. Han cambiado los horarios. Un papá sale muy temprano antes de que el niño se vaya al colegio, el niño queda dormido. Cuando llega el papá, el niño ya está dormido. Los tipos de hay familias, vienen los conflictos de relaciones interpersonales, de relaciones intrafamiliares, existe el maltrato. Pero no podemos atribuir todo al maltrato, ni a desafecto. ¿Y no a trastornos también? Hay trastornos, hay dinámicas sociales y familiares que pueden llevar a que hoy se incrementen esas alteraciones emocionales que pueden llevar a la decisión de un niño a tener el deseo de no seguir viviendo. Pero igual tenemos que considerar en la población, el cambio genético de la especie humana. Nosotros generamos memoria genética. Los trastornos afectivos pueden generarse por dinámicas sociales, pero se pueden constituir, pueden ir generando una memoria genética que se transfiere. ¿Se hereda? Hereditaria. Entonces, por eso hay autores que hablan de la tendencia hereditaria al suicidio. Hay familias donde hay un alto volumen de suicidas. Hace unos años conocí en Bogotá precisamente a, creo que se habían suicidado hasta ese momento 6 de 8. Primero el papá, después la mamá, después un hermano, después el otro, y de unas maneras verdaderamente bestiales, llenas de imaginación, de creatividad, pero efectivas. Un poco en concordancia con lo que usted dice. Digamos, ese ejemplo de que alguien tome la decisión, ¿puede servir de mal ejemplo para que otros sigan su camino? Si tú ves el manejo de los medios, cuando empieza el tema que alguien se suicidó y se dispara la tasa. En esos días tenemos suicidios o intentos suicidas sucesivos, se dispara, por ejemplo, nosotros que manejamos la atención prehospitalaria en Bogotá, de psiquiatría, las ambulancias de psiquiatría, hay épocas donde no damos abastos atendiendo intentos suicidas, suicidios efectivos. Por el registro de los medios. Podría tener algún tipo de influencia. La persona que ha venido pensándolo en ese momento, la misma dinámica de comunicaciones, puede incentivar. Una inquietud para los dos. A ver, doctora Gloria del Pilar. Aquellos sobrevivientes a los intentos, ¿qué dicen? ¿Qué piensan de no haberlo logrado? ¿Se alegran de haber sobrevivido o se maldicen de haber fracasado? Aquí encuentras de todo. Sí, definitivamente algo que uno tiene que tener claro, y un poco lo que decía el doctor Ronald, aquí la especie humana es tan compleja que tú vas a encontrar personas que te dicen, yo aprendí de esto, y hemos tenido casos en los cuales, y tomo un caso específico de un señor que finalmente después de
digamos, amenazar mucho, amenazar, lo hace por mediante un disparo, pierde un ojo y él en ese momento retoma y dice, sí, lo que hice definitivamente no lo debía haber hecho, y la gente de nuevo retoma y tiene una experiencia frente a esa situación que lo hace definitivamente no volver a tomar de nuevo esa decisión. Vamos a encontrar personas que evidentemente su intento de suicidio generó el resultado que estaba esperando. Que era que todo el mundo se volcara. Exacto, y es muy común, por ejemplo, en relaciones afectivas, donde el componente y la razón de esas conductas suicidas está relacionada con las relaciones afectivas, donde de alguna otra forma también estoy manipulando por medio de eso, que repetitivamente se presente. Digamos que uno lo ve, y lo ve en la práctica, cuando ya se sienta con ellas, habla con ellas, lo dicen, entonces lo establece. Hay otras personas que lo que dicen y piensan es, no lo logré, debo hacerlo la próxima vez, y posiblemente llegan a cometer el acto que finalmente están buscando. Ahora, ¿hay mucho reincidente? Sí. Sí. El que tiene una ideación suicida estructurada no le avisa a nadie. Por eso, o sea, lo habría pensando y craneando. Lo planea, no da evidencias de que lo está planeando, espera generalmente... no da evidencia, ninguna muestra de que la familia pueda decir miércoles... Espera que se retire la familia, espera que no haya nadie y ejecuta su acto suicida. Generalmente esos son los... Por eso los hombres utilizan métodos más letales que las mujeres. El ahorcamiento, por ejemplo. La utilización de armas de fuego. Sí. El envenenamiento. El hombre que se toma unos tragos deja el sobrecito al lado y luego dice que fue un accidente cuando no lo logró. Eso trae unas repercusiones y trae unos efectos. El que recapacita le genera un sentimiento de culpa y se le vuelve un círculo vicioso a la situación. La familia, en el entorno familiar se genera culpa, pero quien lo tiene estructurado, que tiene un proceso depresivo, tiene decidido quitarse la vida, termina ejecutándolo con todos los esfuerzos que hagan y mucho más si no se hace un esfuerzo terapéutico para cambiar la condición que está generando la ideación suicida. Hay un dato muy trascendental y es que el 80% de los suicidios, por lo menos en Colombia, son cometidos por hombres, son suicidas masculinos, por el dato que da la doctora Gloria del Pilar. Son más las mujeres que lo intentan, pero recurren a unos métodos menos violentos, si se quiere. Pero más costosos. Pero más costosos. Por las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas desde el punto de vista psicológico que deja un suicidio en la familia o un intento de suicidio en quien sobrevive? Bueno, digamos que mi experiencia con medicina legal era un poco triste en términos que muchos de estos suicidios ocurren en el hogar, lo que hace que quien termine encontrando a estos hombres es su papá, el hermano, la esposa, los hijos, que digamos que a mí eso me parecía, cada vez que yo leía una historia decía, ¿cómo es esto de triste tener que vivir con el hecho de haber encontrado y cómo manejo ese tipo de cosas? En la familia hay algo que, digamos, nunca se logra superar y son muy pocas las veces en que esos manejos se dan, es cuando se suicida un hijo o una hija y todo lo que significa lo que decía el doctor Ronald, la culpa que genera el hecho. Y eso de romper la unidad familiar también, ¿no? Sí, es una cuestión que requiere todo el apoyo psicológico, el seguimiento que se hace para que se establezca esto. En términos sociales, años de vida potencialmente perdidos los perdemos todos en el país, o sea, podríamos estar hablando de 1000 y pico de años aproximadamente en lo que tiene que ver con la población económicamente activa. Entonces digamos que acá las implicaciones son muy graves en términos de que si bien cierto puede solucionar el problema al que se suicida, finalmente lo que deja a su alrededor es bastante triste, bastante complejo y con una carga emocional que puede durar muchos años. Ahora, aquí estamos hablando de las personas que no dejan nota, los que dejan nota por lo general, y hay una investigación de la Universidad Católica de Colombia donde muestran que muchas veces culpabilizan a otras personas, hasta la misma utilización de objetos que están relacionados con aquellas personas con las que tenían de pronto malas relaciones, entonces hacen que evidentemente se incremente como esa culpabilidad y esos problemas de desestructuración dentro de esa misma familia. Doctor Ronald, los que dejan nota ya está claro por qué la dejan. Normalmente para responsabilidad, acusar y que los vivos se queden con esa culpa para siempre. ¿Cómo interpretar que haya gente que se suicide y no deje ninguna nota? ¿Con un desprendimiento? ¿Le importa un chorizo a la familia? O también, ¿será que esa persona, cuando se empieza a revisar el caso, venía con una situación
que no se atendió oportunamente. Te pongo el ejemplo, una señora en algún pueblo cercano a Bogotá, un día decide suicidarse y como acto de compasión, para no dejar a sus hijas en la percepción que tiene de su vida en ese momento, decide quitarle la vida a sus 2 hijas. Le quita la vida a sus 2 hijas y cuando ella intenta de las 1000 maneras que tenía planeado, no lo logra. Terminó en un homicidio, pero cuando yo valoro a la señora por alguna circunstancia de la vida, me encuentro que hacía año y medio la psicóloga de la comisaría de familia le había pedido a la EPS que la mandara donde el psiquiatra. Se había roto el hogar porque ella consideraba que había una situación de su marido y todo, ella se siente abandonada y toma la decisión. Esta es una circunstancia que muestra que las situaciones de suicidio pueden ser prevenibles. El suicidio es una situación que se puede y que prevenir. cuando se lanza una alerta hay que pararle, prestarle atención, que ¿no? requiere atención urgente. Claro. Pero en este proceso donde las enfermedades mentales son estigmatizadas en el país, los gestos suicidas, los intentos suicidas, la gente tiene vergüenza de decirlo, de hablar el tema. Todo el mundo no quiere hablar del tema. Muchas veces no hay registro, no hay reporte y no hay forma de tomar medidas. Claro, la familia oculta. Oculta, Exacto. sí, es muy común que oculte. Y cuando llega y ocurre, se consuma el suicidio, entonces vienen las culpas. Es que ya había pasado El juicio, la cosa, pero no le prestó atención. Nada. Qué tema tan apasionante, tan doloroso, pero tan importante de que se destape, de que se hable, que se mencione. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol con el tema del suicidio. ¿Qué porcentaje, doctora Gloria del Pilar, de los suicidios y de los intentos de suicidio corresponden a penas de amor? Estaríamos hablando que más o menos de un 100% tenemos un problema de subregistro, sobre todo en suicidio consumado, de más o menos un 50%, y podríamos estar hablando de un 25% que está relacionado con esas causas. Sí, doctor Ronald, ¿qué decirle a las familias de quienes se han suicidado? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo podrían restablecer su armonía, su control? Ante todo, saber que hay que hablar del tema, hay que invitar a hablar del tema, no negarse a hablar del tema. Que hay posibilidades en un país como Colombia de recibir la ayuda, tanto por su sistema de salud como por el sistema público de salud. Hay posibilidades de recibir ese apoyo, siempre. En ese orden de ideas hay líneas de emergencia donde la gente pueda llamar, advertir, ojo, fulano de tal, me dijo que se iba a suicidar y creo que lo puede intentar. Sí. Sí. Existen las líneas de emergencia en Colombia, ya el 123 está estructurado. En el caso de Bogotá. En el caso de Bogotá y en otras ciudades donde pueden alertar para que se despliegue un equipo que haga la intervención y por lo menos deje registro de el riesgo que corre la persona. Cuando ocurre, se ha consumado el suicidio, igual la posibilidad de transferir a las personas afectadas por el grupo familiar afectado por ese suicidio para que empiecen a recibir el apoyo psicoterapéutico que debería recibirse. Doctor Ronald, uno trabajando todo el día con este tema, manejando urgencias de uno de los hospitales más complejos de Colombia, como es el Simón Bolívar, y habiendo sido jefe de la unidad de sanidad mental, historias por aquí, historias por allá, no da abasto. ¿Cómo no enloquece? Hay mecanismos para contener todo esto. Pero yo quiero hacer una invitación muy importante porque como jefe de urgencias me lo encuentro. Puedo asegurar que hay un subregistro grande todavía. Sí, o sea que la estadística es mayor. Es mucho más alta.
En los centros urbanos, cuando se reciben los cuadros, los suicidios, los intentos suicidas, no se están reportando. Y en las zonas rurales tenemos un crecimiento por desarraigo de la población, por muchas dinámicas sociales del suicidio. La importancia de que el recurso humano de salud reporte estos eventos para llevar una estadística y poder tomar acciones, desarrollar políticas. ¿Usted es feliz, doctor Rivera? Muy feliz. ¿Con lo que está haciendo? ¿Con la profesión que escogió? Sí, sí. ¿Con los testimonios que recibe? Sí. ¿Con el dolor que maneja? Sí, digamos que una de las cosas y de los consejos que uno debería dar es que un poco tenemos que dejar también de ser pesimistas, ser un poco más reales en nuestros proyectos de vida, empezar a mirar que si hay unas condiciones complejas, pero nosotros no podemos seguir en el cuento de que es complejo, entonces no puedo hacer nada, no. Que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo, trabajarlo, un poco lo que decía, y la vida es de altibajos, de sentir diferentes emociones, todas son buenas siempre y cuando las sepamos manejar. Muy bien, pues la vida vale la pena vivirse, pero hay que enfrentarla como es, abordarla, hablar del tema y estar muy atentos a lo que pasa en la relación de los padres con los hijos y de los unos con los otros. Ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @tentératecaracol. También pueden escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos, a todos los anteriores. Y como siempre, los espero la próxima semana. Muchas gracias.